amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bobri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. La oficina de Kasparov o el caballo asesino. Giri la traslada al ala de dama, partida entre Giri y Dean en el torneo de candidatos de la FIDE correspondiente a la ronda número 11. Por regla general, la oficina de Kasparov o el caballo asesino por parte de las blancas se ubica en F5 contra el enroque corto de las negras, o el negro lo ubica en F4 contra el enroque corto de las blancas. En esta partida, Giri logra llevar o trasladar su oficina, la oficina de Kasparov o el caballo asesino, a la casilla C5, donde está el enroque de las negras. Veamos cómo comenzó esta partida. E4, E5, caballo F3 y caballo C6. Las blancas plantean la apertura española con alfil B5 y sigue A6. Luego de alfil A4 y caballo F6, el blanco se enroca y su adversario juega alfil E7. En este momento, las blancas capturan alfil por C6, conocida como variante del cambio diferida, que tiene en el fondo una idea similar a la variante del cambio clásica. Sigue D por C6, D3 y las negras jugaron alfil D6. En este momento, caballo D7 es lo mejor y más empleado en la práctica para reforzar el peón de E5 por medio de F6 si es necesario, y trasladar más tarde esta pieza al centro vía C5 y E6. En este encuentro jugaron alfil D6, siguió caballo DB a D2, alfil E6. Esta defensa por parte de las negras, supongo que con alfil D6, se llama defensa Steinwicker en la variante del cambio diferido. Aquí las blancas jugaron ahora caballo B3. Esto es una novedad y una propuesta de Stockfish. Sin embargo, una variante que lleva como objetivo fundamental la variante del cambio es la línea D4. Después de los cambios que siguen tras caballo D7, D por E5, caballo por E5, caballo por E5, alfil por E5 y F4, se llega a una estructura de la variante del cambio de la española u otras variantes también dentro de esta Ruy López, donde las blancas tienen mayoría de peones en el ala del rey y las negras, como compensación a sus peones doblados en el ala de dama y a esta mayoría de peones, tienen la pareja de alfiles, lo que le da también buen juego. Otra continuación en lugar de D4 es la línea B3, con la idea de presionar en E5 por medio de caballo C4 y retomar con el peón de B en C4 en caso de que las negras capturen ese caballo en dicha casilla. Una continuación de una partida entre Le y John en San Luis 2019 siguió tras B3, caballo D7, A4 y A5, caballo C4 y las negras capturaron alfil por C4, B por C4, enroque corto, torre B1, torre E8, C3, B6.
alfil G5, alfil E7, alfil E3 con una posición igual, aunque las blancas se impusieron en esta partida tras 39 movimientos. Pero sigamos con el encuentro entre Giri y Dean. Giri jugó caballo B3, dama E7. Las negras en realidad en esta posición no tienen dificultades, tienen un juego cómodo. Caballo A5 y enroque largo. Las negras tienen una cómoda posición, han desarrollado todas sus piezas, tienen la pareja alfiles y han realizado su enroque. Continuó con dama E2 y alfil G4. Es una clavada bastante molesta para las blancas, pero que en realidad en este momento no crea preocupaciones a las blancas. Mejor es en este momento H6. Pero continuemos con la partida. Los grandes maestros tienen sus ideas, sus propias ideas, y las llevan a cabo. Después de alfil G4, C3. Y aquí tal vez los dos jugadores no estén en la teoría pura y dura, estén ya trabajando sobre su cerebro, su creatividad. Aquí es interesante pedirles rápidamente explicación al alfil con H3, pero existen muchas posibilidades y solo se puede escoger una. C3 y ahora C5. Los movimientos de peones en el enroque no son convenientes. Ya lo hemos mencionado en varias oportunidades porque facilitan puntos de rupturas. Además, aquí está limitando la actividad del alfil de D6. Las blancas, con este avance, tendrán una opción de ruptura contra el enroque en la casilla B4. Mejor hubiera sido para mantener igualdad de lucha torre de H a G8 con la posibilidad de avanzar el peón a G4, a G5, perdón. Esto merece consideración, es una idea interesante, en lugar de C5. A3, buscando la ruptura en B4, que siguió después de C6, B4. Alfil C7 y el caballo se retira a B3. Giri pone la mirada en C5 para un futuro instalar allí la oficina de Kasparov o, como se conoce también, el caballo asesino. Sin embargo, es de considerar y mantener una ligera ventaja la retirada caballo C4. Caballo B3 fue respondido con caballo D7, H3, alfil H5 y alfil E3. Presionando sobre la casilla deseada, C5, pero le da opciones al negro de activarse en el centro, al perderse control sobre la casilla D4 con la dama. Las siguientes jugadas de espera de ubicación de la torre en casillas centrales hubieran sido preferibles, como por ejemplo torre D1 o también torre E1. En ambos casos, la dama no pierde control sobre la casilla E4. Continuando con alfil E3, siguió esta jugada F5, que es muy buena, presionando ya en el centro del tablero y creando determinados golpes tácticos que vamos a ver a continuación. Giri capturó alfil por C5, pero veamos qué pasaba si aceptaba el reto de capturar E por F5. En ese caso seguiría el golpe táctico C4, que cede la iniciativa a las negras. Este peón ahora no se debe capturar debido al avance del peón a E4. Lo mejor parece, según la máquina, caballo de B a D2, pero después de C por D3, dama por D3, alfil por F3, el blanco, para no perder material, tiene que romper la estructura de peones por medio de G por F3. Y ahora el negro, con el avance
G6, abriendo línea contra el enroque, nos recuerda el gambito Volga, donde se sacrifican peones para abrir columnas y atacar en el ala de dama. Este caso para abrir líneas contra el débil enroque blanco. Así que mucho cuidado con estas aceptaciones de peones. Por tal motivo, Giri había capturado en C5 y siguió dama F7. Las respuestas del blanco contra este movimiento son difíciles de seleccionar. El negro aquí tiene ya cierta iniciativa en esta posición a cambio del peón entregado. Decidió Giri torre a B1, defendiendo el caballo de B3, ubicando además su torre para un futuro ataque. Pero en realidad esto no es lo mejor. Tanto el avance C4 como caballo de B a D2 eran mejores, aunque las negras en realidad en esta posición están mejor. Siguiendo la partida de torre a B1, G5 fue la respuesta de Dean. Desaprovecha la oportunidad de hacerse con más iniciativa. La jugada más fuerte en este momento era la captura directa de F por E4. Las blancas tienen dos posibilidades para capturar. La mejor es dama por E4, puesto que si ellas capturan con el peón D por E4, seguiría caballo por C5, caballo por C5 y ahora torre de H a F8, con lo cual las negras se apoderan con iniciativa y mantienen una posición ligeramente mejor. Por eso dama por E4, a lo que sigue H6, con la idea de jugar alfil G6 sin temor al salto caballo G5. Esta era una buena oportunidad para las negras, que habían jugado en su lugar G5, lanzando una bayoneta de ataque de peones contra el enroque. Siguió a ese movimiento E por F5 y G4, una jugada de valor dudoso. Pero es lógico que el peón de H3 sea un buen punto de ruptura contra el enroque blanco. Pero esto no solamente no es la mejor línea, sino que le ofrece al blanco la posibilidad de hacerse con la iniciativa en la siguiente jugada. Lo más apropiado eran las líneas dama por F5 o primero intercalar la captura del alfil con caballo por C5 y después la captura del peón de F5. Continuamos con la jugada de Dean. G4, caballo G5. Después de este salto, el blanco va a lograr bloquear los peones del ala del rey, con lo cual su monarca va a permanecer bastante seguro. Dama por F5, H4. Soporta el caballo y cierra el flanco del rey. B6. Esto es otro error estratégico que debilita más el enroque. Preferible era torre de H a E8, ubicando la torre en una columna central bien segura en esta posición. Luego de la jugada de la partida B6, Giri juega caballo E4, entrando en un juego de sacrificio de pieza. Decide Giri jugar para la combinación, abriendo brechas por medio del sacrificio de una pieza. Sin embargo, la simple retirada alfil E3, caballo F6 y ahora caballo E4 las dejaba con una clara ventaja. Un peón de más, sin peligros en el ala de rey, pero la decisión de Giri de ir a por complicaciones fue una decisión interesante e inteligente. Luego de caballo E4, su adversario
acepta el reto y hace b por c5. Esta aceptación del sacrificio la deja en situación perdida. Mejor hubiera sido el avance del peón a g3. Era una línea interesante. Luego de dama b2, la captura g por f2 jaque y ahora torre por f2. Hay que tener cuidado con qué se va a capturar este peón en f2, puesto que pensando que al tener un peón de ventaja se puedan simplificar las damas con dama por f2, seguiría entonces dama por f2. Ahora es lógico retirar el alfil porque está atacado por el peón, pero después de alfil por f2 sigue alfil e2 y las negras se apoderan de la ventaja. Por eso era necesario capturar con torre atacando la dama del contrario, y después de dama g6 las negras estarían en una posición defensiva mejor, pero la escapada del alfil a e3 es clara ventaja del blanco por su peón extra, y además no tienen en su enroque peligros inminentes. Luego de la captura del alfil con b por c5, b por c5. La defensa del negro ahora es difícil, y más a estas alturas de la partida donde los relojes están bastante avanzados. Con esta captura se da un punto de apoyo al caballo en d6, al pulpo, conocido también como pulpo u octopus, con el objetivo de eliminar el alfil de c7, que es un alfil defensor. Además, se ha abierto la columna B, donde las torres o la torre y la dama pueden o van a actuar atacando al rey contrario. El negro respondió con caballo f6. Veamos qué hubiera pasado con la retirada defensiva caballo b8. Hubiera seguido el blanco con dama b2, rey d7, escapando hacia el otro lado, pero tras caballo de b a d2, el blanco mantiene una gran compensación por la pieza, debido a la mala posición del rey negro y además la descoordinación y poca actividad de sus piezas menores. Según la respuesta del negro, en este momento las negras pueden jugar tanto caballo c4 como dama b7. Ambas inclusive se combinan y la posición negra es muy desagradable. Tienen las blancas por la pieza 2 peones y un gran ataque. Después de la jugada caballo f6 sigue el octopus caballo d6 jaque. El pulpo se instala en d6 para eliminar una pieza defensora. Este caballo tiene que ser capturado porque se está atacando tanto a la dama como al rey. Luego del cambio alfil por d6, c por d6, se ha despejado la casilla c5, por lo tanto ha desaparecido ese peón para instalar allí la oficina de Kasparov. Torre por d6, d4, ataque a la descubierta sobre el peón de a6 y además un posible ataque doble al peón de e5. Después de la captura d por e5, un ataque doble. Veamos cómo estas dos amenazas pueden surtir o qué efectos van a surtir. En la partida jugaron c5 para defender el peón de a6. Veamos otra continuación. Si rey d8, que parece lo mejor, ahora el blanco puede jugar para el ataque, tanto con dama por a6 o la más fuerte, que es la jugada dama por e5, que transforma la partida en un final con gran ventaja material tras el cambio dama por e5, d por e5, torre d5 y e por f6. 2 peones de ventaja son más que suficientes en esta posición
para obtener la victoria. Dama 6 seguiría E4, pero tras la jugada dama A7, la amenaza caballo C5 es muy fuerte, devastadora, y como mínimo las blancas van a obtener gran ventaja material. Por lo tanto, en la partida jugaron C5, que ya en una posición difícil, no hay más nada que hacer. El caballo definitivamente se instala en la oficina de Kasparov o se transforma en un caballo asesino. Siguió torre E8. Veamos otras dos continuaciones, pero ya es una posición bastante desesperada. En caso de E por D4, sigue C por D4, lo que abre también la columna C para atacar el rey, torre E8 y dama B2. Ahora, la dama y la torre entran en la columna B y se está amenazando torre de F a C1 para también aprovechar la columna C abierta. La otra línea que considerada como mejor es alfil E8, con el objetivo de cerrar la columna después de dama B2 con alfil B5, pero el blanco sencillamente juega A4 y como mínimo recupera su pieza, quedando con ventaja material. Luego de torre E8 continuó dama C4 y las negras abandonaron. Veamos algunas continuaciones. Por ejemplo, rey de 8. Vamos a ver otras dos más en lugar de rey de 8. Si torre C6, entonces seguiría D5, torre C7 y dama por A6 jaque. Y pronto será mate. Puede encontrarlo. La otra línea sería igualmente la captura en D4 con E por D4, pero sigue caballo por A6 jaque y le encomiendo que encuentre jaque mate en 5 jugadas, jugando las negras a entregar material, puesto de lo contrario recibiría mate en menos movimiento. Por lo tanto, rey de 8 sencillamente permite el salto caballo B7 jaque doble con una posición desastrosa. Una partida muy interesante de ataque que pone a Jiri en la lucha por la clasificación para enfrentarse a Carlsen en el campeonato mundial que se celebrará en noviembre. Espero que esta partida sea de utilidad. Si es así, recuerden darle like, suscríbanse, denle a la campanita para recibir el vídeo en el momento de su publicación y nos vemos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. Chao.